Listo, perfecto. Bueno, entonces, recordando lo que vamos a trabajar el día de hoy, que son los procesos de decaimiento particularmente, procesos de decaimiento, pues dentro de la física nuclear particularmente hay tres procesos de decaimiento principales. En primer lugar está lo que se conoce como el decaimiento alfa, decaimiento alfa, alfa. ¿Listo? Y este decaimiento alfa particularmente fue uno de los que se encontraron principalmente dentro de lo que hablamos la sesión anterior, en esos llevado a cabo por esos experimentos, justamente utilizando muestras radioactivas, una fuente radioactiva, y en donde al ser sometido a algún tipo de campo magnético principal, ¿cierto? De estas partículas radioactivas por las cuales están ahí analizando los experimentalistas, entre los cuales uno principal particularmente fue Sommerfeld, y también Rutherford, pues encontraron justamente algunos tipos de comportamientos extraños de esas partículas que hasta ese momento pues no sabíamos qué eran y fueron particularmente nombradas alfa, beta y también gamma. ¿Sí? Entonces lo que veíamos nosotros era que tenían una interacción bastante curiosa cuando por ejemplo sometíamos a las partículas alfa, ¿sí? A campos magnéticos y notamos una desviación, pero cuando queríamos calcular justamente la cantidad de masa que tenían estas partículas alfa, pues nos empezamos a dar cuenta que realmente eran núcleos, pues en este caso un poco más pesados que el núcleo de helio, perdón, de hidrógeno particularmente, y de partículas tan pequeñas como los electrones, por ejemplo. Entonces lo que empezamos a darnos cuenta, además de que tenía una característica de carga positiva, era que tenía una masa muy particular y muy similar, pues para ese momento de lo que serían justamente los núcleos de helio, que futuramente comprobaríamos que sí eran exactamente los núcleos de helio. Entonces esto que llevamos particularmente un decaimiento alfa simplemente es la respuesta a un decaimiento de tipo reactivo, donde al final después de este proceso de decaimiento se produce un núcleo de helio 4. Entonces un núcleo de helio 4 estable y pues recordando pues dentro de nuestra notación de física nuclear pues lo que hemos mencionado era que aquí nosotros teníamos el número de masa atómica, la suma de protones más neutrones, y abajo teníamos el número atómico del núcleo que era representado por la letra Z. Entonces si este particularmente fuera entonces es lo que nosotros llamamos el núcleo padre. Entonces, después del decaimiento, lo que nosotros veríamos sería una respuesta a un nuevo núcleo, vamos a llamarlo el núcleo Y, que en este caso tendría pues una liberación particularmente de cuatro de estos nucleones, ¿sí? Y dos justamente de estos protones que posee su núcleo. Y obviamente para compensar o equilibrar este desbalance nuclear, pues como si fuera una reacción química, tenemos que compensarlo exactamente con la cantidad de nucleones que fueron arrebatados en ese proceso de decaimiento alfa, y que pues a su sorpresa particularmente pues debería ser exactamente el de helio. ¿Sí? Si nos damos cuenta como una operación netamente algebraica, lo que vemos aquí es que tenemos un menos 4, aquí tenemos un más 4, y si cancelamos esto pues nos daría 0, aquí tenemos un menos 2, aquí tenemos un más 2, y si operamos esto pues nos daría 0 al final, para terminar evidentemente con el núcleo original, que sería en este caso el de masa atómica A y el de número atómico Z. ¿Listo? Entonces, este es el proceso de decaimiento alfa, que este núcleo, pues evidentemente ya al cambiar la información de el número atómico o la letra Z, al restarle 2, pues entonces lo que estaríamos haciendo sería cambiar, pues evidentemente de núcleo, ¿no? Ya no estaremos hablando del mismo núcleo X, sino sería un nuevo núcleo Y que tendría dos protones menos, ¿no? Y cuando sabemos que cambiamos la cantidad de protones dentro de la tabla periódica, estamos cambiando de elemento eh, químico, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Digamos como un ejemplo un poco más aterrizado dentro de lo que sucede en la vida real. Por ejemplo, hay un decaimiento que sucede usualmente para estos tipos de núcleos que son pesados, y usualmente ocurre también en los núcleos, particularmente de uranio 238. Entonces, si analizamos una muestra de uranio 238 en proceso de decaimiento alfa, pues lo que veríamos sería una respuesta a que su desintegración
repercutiría entonces en un nuevo núcleo que sería en este caso de 234 y de número atómico 90. Y estaríamos hablando que si vamos a la tabla periódica y ubicamos exactamente el elemento 90 de la tabla periódica, pues lo que vamos a encontrar es que el núcleo o el elemento, en este caso, sería el torio, ¿vale? Y pues para compensar, evidentemente, esta operación, pues tiene que justamente tratar de equilibrarse por medio de la liberación de un núcleo de helio, ¿sí? Y aquí digamos que es más evidente pues cómo podemos balancear estos números. Aquí este 4 más 234 nos da 238, que es el resultado justamente del núcleo padre que teníamos, y por otro lado tenemos entonces 2 más 90, que sería 92, que sería el número atómico del uranio que estamos analizando. Estos tipos de ejemplos son los de decaimiento que se producen en los efectos alfa para núcleos pesados, ¿vale? Entonces cuando un elemento se convierte en otro, como aquí, el proceso recibe el nombre de decaimiento espontáneo, ¿vale? O sea, cuando ocurren estos tipos de procesos, eh, o sea, de convertir un núcleo en otro, este proceso es lo que nosotros llamamos decaimientos espontáneos, ¿vale? Son los famosos decaimientos espontáneos y tiene algunas características principales, pues para que esto en general cumpla unas reglas básicas dentro de estos decaimientos espontáneos. ¿Y cuáles son? La primera regla es que la suma de los números de masa A debe ser la misma en ambos lados, ¿vale? Entonces la suma mm, de los números de masa A debe ser la misma en ambos lados, ¿vale? La segunda condición es que la suma de los números de carga Z debe ser la misma en ambos lados también. La suma de los números de carga Z deben ser la misma en ambos lados. ¿Listo? Y por último, e importante dentro de estos procesos, y ya más adelante vamos a hacer algunas cuentas, algunos procesos más cuantitativos sobre los niveles de energía liberados en estos procesos, pues una evidente es que la energía total debe conservarse. ¿Listo? Este es tal vez, pues, no que ya hemos venido y sabemos de la física clásica, ¿no? Que la energía total debe conservarse aún en estos procesos, pues claro que sí. ¿Listo? Vale, entonces, ¿cómo podemos calcular esta energía de desintegración? Entonces, la energía de desintegración y aquí es justamente algunos de los cálculos que vamos a empezar a trabajar de aquí para adelante con algunos procesos de decaimiento. Tiene que ver con estos procesos de energía de desintegración, que la vamos a llamar con la letra mayúscula Q. ¿Listo? Entonces se define, pues, para este proceso particularmente, se definiría entonces como lo siguiente que voy a colocar acá. Entonces tendríamos que la energía de desintegración de cualquier proceso de tipo alfa, pues sería entonces simplemente dado por la masa de ese núcleo padre que nosotros tendríamos, en este caso lo llamar m mayúscula sub x, m de masa, x del núcleo padre que tenemos, y posteriormente pues lo que vamos a hacer es restarle, en este caso la masa del núcleo hijo que tendríamos, o sea, m sub y, y también la masa de la partícula alfa. ¿Listo? Y esto multiplicado por c al cuadrado, o sea, la velocidad de la luz al cuadrado. Si nos damos cuenta, esta receta de energía de desintegración, pues lo que nos recuerda es exactamente a la formulación de una de las ecuaciones más famosas de la física, E igual a mc al cuadrado.
¿no? Entonces fíjense que aquí lo que tenemos es justamente esta energía de desintegración dentro de este proceso de decaimiento alfa, pues responde a la información que tenemos sobre la masa, en este caso de los nucleones, perdón, de los núcleos que están interactuando, y multiplicado por la velocidad de luz al cuadrado, ¿vale? Esta es una versión, y la otra versión de pronto que podemos utilizar de hecho convenientemente más dentro de los estándares que nosotros tenemos y dentro de lo que usualmente se desarrolla, es trabajar esto de una vez en unidades de megaelectronvoltios y unidades de masa atómica. ¿Y eso quiere decir? Pues tener la misma receta, pero entonces en vez de utilizar C al cuadrado, pues lo que podemos hacer es directamente utilizar la conversión de C al cuadrado en megaelectronvoltios sobre unidades de masa atómica, que si recordamos ese factor era 931,5 megaelectronvoltios sobre UMA, unidades de masa atómica. Esos lo habíamos construido aquí para que lo puedan visualizar. Esto creo que lo teníamos más antes, un segundo. Si mal no recuerdo estaba justo acá, aquí está. Entonces fíjense aquí cuando estamos hablando sobre la energía de enlace, particularmente de los núcleos, habíamos colocado pues este tipo particularmente de conversión utilizando las unidades de masa atómica por medio de la información que nosotros teníamos, que les había comentado inicialmente acá, que hemos definido un UMA como 931,5 megaelectronvoltios sobre C al cuadrado, ¿vale? Que es la unidad en el sistema internacional pues por excelencia, y lo que hemos hecho era pues transformar acá o convertir las unidades de C cuadrado en unidades de megaelectronvoltios sobre unidades de masa atómica. ¿Listo? Entonces simplemente es una forma de trabajarlo mucho más eficiente, porque habitualmente pues, lo que nos vamos a hacer es encontrar directamente la cantidad de UMAs que existen dentro de la tabla periódica, ¿sí? Para no trabajarlo directamente con, si nos damos cuenta aquí dentro de las unidades que podemos trabajar, aquí más arriba, pues podemos trabajar las unidades en kilogramos. Sería un poco más desgastante, pues obviamente por el tipo de notación, pues para no trabajar notación científica y esta cantidad de números, a pesar de que tenemos notación científica, pues a veces es dentro de esta física nuclear mucho más eficiente trabajar directamente con los UMA, ¿vale? Entonces, pues, esa es una razón de ser por la cual se simplifican estos cálculos de esta forma, ¿vale? Entonces, esta sería pues la receta que podríamos utilizar dentro de estos procesos y la cantidad de megaelectronvoltios que se generen en estos tipos de energías de desintegraciones pues sería lo que nos daría información sobre la cantidad de energía irradiada, ¿vale? Bueno, eso por ese lado. Entonces, esta energía residual aparece en forma de energía cinética, claro, o cómo podemos nosotros reconocer o cómo podemos pensar mmm, para nosotros mismos que ocurre este efecto de energía, o sea, se manifiesta en forma de qué. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, para que se hagan una idea, es suponer, por ejemplo, que tenemos aquí a forma, digamos, en un tiempo t igual a 0, digamos, en una condición inicial. Digamos que estamos marcando los relojes, estamos analizando una muestra radiactiva, ¿sí? Digamos que aquí tenemos un mineral, por ejemplo, de uranio 238, el mismo que estamos analizando hace un momento. Y si le hacemos un zoom, haciendo un zoom hacia adentro de esta muestra de uranio 238, digamos que vamos a tomar exactamente un núcleo de ellos. ¿Listo? O sea, tenemos un núcleo del uranio 238, de este mineral, aquí lo tenemos. Entonces aquí está nuestro U238. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos aquí en un estado inicial este núcleo de uranio 238, si tenemos aquí un núcleo de este uranio 238 de esta muestra, lo que vamos a notar es que particularmente pues al estar completamente estático, podríamos suponer en gran medida pues que tendría una velocidad igual a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Tiempo después, al cabo de un tiempo, ¿no? Y es donde viene a jugar el papel principal de lo de la vida media que estábamos trabajando la sesión anterior. Supongamos entonces que este núcleo de uranio 238, esperen, lo coloco aquí más bien chiquitito, 238U, entonces pasa el tiempo y va a llegar un momento donde este núcleo pues lo que va a hacer particularmente es a desintegrarse, ¿no? Y cuando ocurre esta desintegración,
como si fuera una pequeña explosión. Claramente aquí lo que tenemos es una liberación de energía, y esa liberación de energía, o esta energía de desintegración de la cual estamos hablando, se proyecta a través de el núcleo hijo, que en este caso sería, para nuestro ejemplo que colocamos acá arriba, el torio 234, entonces 234TH, y también tendríamos a la partícula alfa. Pero ¿qué es lo que le estarían pasando particularmente a estos dos? Pues lo que estaría pasando para que se manifieste en nuestro mundo real esta energía de desintegración, pues esta energía debió ser convertida en energía cinética. ¿Sí? ¿Energía cinética de quién? Pues energía cinética del núcleo hijo y energía cinética del núcleo eh, de helio, ¿no? O sea, la partícula alfa. ¿Sí? Entonces es como, por decirlo así en otras palabras, estaríamos hablando de que la energía cinética inicial, a pesar de que fuera de un núcleo inestable, estaba, digamos, en este caso vibrando, ¿vale? Pero la energía cinética en este caso de traslación es completamente nula, y al transformarse al cabo de un tiempo, en un tiempo posterior, pues lo que tendríamos sería que se liberarían por medio de dos núcleos, ¿vale? Y esta energía en este caso, digamos, cinética de ambos núcleos, se manifiesta a partir de esta energía de desintegración que estaríamos calculando, ¿vale? Entonces, por eso algunas veces se llama que el valor Q de la reacción nuclear, o sea, el valor Q hace referencia justamente a este proceso de reacción nuclear. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el núcleo de radio 226, la energía cinética Q residual es de aproximadamente, por ejemplo, 5 si no estoy mal, megaelectronvoltios, ¿vale? Bueno, entonces, una vez espero se haya entendido este ejemplo, vamos un poco con respecto a unas gráficas importantes dentro de este proceso. Ya más adelante vamos a abordar un poco más en detalle algunas cuentas cuantitativas de este proceso, justamente energías cinéticas. Pero mientras tanto quiero que entiendan la parte principal, fundamental. Entonces vamos a montarnos aquí una gráfica que va a relacionar particularmente la energía, en este caso potencial, y también el radio, ¿no? Algunas gráficas que ya veníamos trabajando anteriormente. Aquí tenemos 0, aquí tendríamos el radio, aquí tendríamos, vamos a llamarlo R1, ¿vale? Y vamos a colocar aquí entonces nuestra gráfica, que según lo que hemos hecho nosotros la sesión anterior, pues, que era más o menos de este tipo, ¿no? Listo. Entonces, aquí lo que tendríamos, vamos a colocarlo en color amarillo. Entonces, aquí tendríamos una energía cúspide. Esta energía nosotros la llamaríamos, para nosotros, energía necesaria para desintegrar el núcleo. Energía necesaria para desintegrar el núcleo. Y esta sería la energía de la partícula alfa. ¿Listo? Entonces, la energía potencial contra la separación, o sea, esta gráfica particularmente lo que me estaría mostrando sería la energía que nosotros tenemos entonces para la desintegración de un núcleo radiactivo, donde, si nos damos cuenta, pues particularmente si lo vemos como si fuera, como si se lo mencionaba al inicio de este curso, si fuera, digamos, esta partícula, uno de sus, por ejemplo, protones, o justamente fuera el núcleo de helio que quiere escapar, ¿cierto? Pues tiene que superar esta barrera particularmente energética, tiene que alcanzar esta cúspide para lograr
desintegrarse, ¿no? Es como si todo este proceso particularmente, si quieren llamamos a este punto el punto B, el punto A y el punto C, entonces que todo este proceso energético para llegar hasta el punto B, o sea, la cúspide, de ganar energía para que el núcleo como tal completo pueda desintegrarse, ¿sí? Entonces, pues si nos damos cuenta es una energía bastante grande para que pudiera ocurrir este efecto. Entonces uno se podría llegar a preguntar, pero si tan complejo es que ocurra este efecto, ¿por qué ocurre? Si necesita o requiere una cantidad de energía muy grande. Entonces varios aspectos, digamos, ahí pues a pensar. El primero es que si tenemos energías suficientemente altas, por medio, por ejemplo, de temperaturas altas como en las estrellas, pues esta energía pues no se vuelve tan imposible de alcanzar, sino que de hecho es bastante posible. Pero aparte de eso, también para que la partícula alfa pueda superar esta barrera, ¿cierto? Otra característica que puede ella hacer por medio de un efecto que nosotros ya analizamos también es lo que se refiere al efecto túnel, ¿no? O el tunelamiento cuántico. Entonces, clásicamente, claro, la energía de la partícula alfa, digamos si lo pensamos clásicamente, alfa, ¿cierto? La partícula alfa no es suficiente, o sea, no tiene energía suficiente para sobrepasar la barrera. Entonces no tiene energía suficiente para superar la barrera. Clásicamente, la partícula alfa no tiene energía suficiente para superar la barrera y por tanto la partícula no debería ser capaz de escapar del núcleo, ¿no? No debería ser capaz de escapar del núcleo. Listo. Claro, eso es lo que ocurre clásicamente como una nota aquí, ¿no? Una cuenta que nos da a entender, pues que dentro de este proceso, donde evidentemente si lo recordamos aquí, justamente cumple la fuerza nuclear fuerza fuerte, y por el otro lado aquí lo que tenemos realmente aquí en este declive, imperando justamente la fuerza electromagnética, pues al escapar se produce un efecto en este caso pues de repulsión, ¿sí? Por cargas. Entonces, pues clásicamente esto sería bastante complejo realmente que ocurra. Y por ejemplo, si lo pensamos ya en condiciones tan ideales, por ejemplo en estrellas, sino en condiciones más terrenales, por ejemplo en un mineral radioactivo, ¿cierto? Que contiene justamente esos tipos de desintegración, la pregunta sería, ok, si no tenemos altas temperaturas, si no tenemos altas energías, ¿cómo aún así puede generarse este proceso de decaimiento radioactivo? Entonces, ¿cómo puede este núcleo de helio alcanzar la cúspide o atravesarla? Entonces, esta gráfica de UR contra R, ¿cierto? Desde el núcleo para el sistema del núcleo y alfa, donde R sería justamente el alcance de la fuerza nuclear. Entonces, pues como les digo, en la curva se representaría la fuerza, en este caso, de Coulomb repulsiva, cuando superamos esta barrera, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tendríamos sería una fuerza de Coulomb o la fuerza, en este caso electromagnética, y la fuerza atractiva nuclear cuando el radio es menor, ¿no? Entonces la energía de desintegración, esta gráfica particularmente es para una muestra de radio 226, ¿listo? Entonces en esta muestra de radio 226, por ejemplo, la energía con la que en el punto C esta partícula alfa logra escapar o logra tener este tipo de energía cinética, pues justamente va del orden de 5 megaelectronvoltios, ¿no? Es justamente la que se transforma este tipo de energía al superar esta barrera. Y como les digo, pues en la física clásica, alfa sería atrapada por el pozo de potencial y no debería escapar, pero aún así ocurre. Y entonces la respuesta a esta solución pues nos la da entonces la mecánica cuántica. Entonces la física cuántica, desde la visión cuántica existe una probabilidad
existe una probabilidad de que la partícula pueda penetrar o hacer un túnel a través de la barrera. De que la partícula alfa eh, pueda atravesar el túnel. O bueno, no, puede atravesar el túnel, no, pueda crear un túnel, ¿no? Puede atravesar la barrera más bien. Y coloquemos por medio de un túnel. De un túnel. ¿Sí? Y pues esa probabilidad ya dependerá de algunos cálculos que hemos venido haciendo, que dependerá antes de la función de onda y pues también de esa probabilidad, particularmente la norma al cuadrado, ¿no? Y ahí podremos tener entonces que la función de onda pues se reducirá enormemente en amplitud debido a la barrera, ¿sí? Eh, y a medida pues que la energía de la partícula aumenta, la probabilidad de que escape también aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando hicimos este ejemplo ya mecánico cuántico, todos los cálculos que hicimos en este proceso? Pues claro, clásicamente lo que nosotros veríamos sería que esta bolita, este núcleo de helio, tiene que subir y tiene que gastar bastante energía para lograr subir y superar esta barrera, pero como un método alternativo, en vez de esta forma clásica, pues sería atravesándolo por medio de un túnel, por ejemplo, por acá. Y entonces allí lo que vamos a tener es como si la partícula pues pudiera entonces atravesar esta barrera de potencial y lograr su objetivo de moverse, en este caso, en esta dirección, ¿no? Y atravesar la barrera de potencial y el núcleo de helio escapar de sí. ¿Sí? Entonces, si lo recordamos de lo que ya hemos hecho nosotros anteriormente en el cálculo mecánico cuántico, teníamos una forma de dibujarlo de esta manera, ¿no? Entonces, digamos, aquí teníamos nuestra gráfica. Entonces nosotros teníamos aquí nuestra barrera de potencial, entonces aquí teníamos la energía, uy, perdón, teníamos la energía y subía un poco, iba por acá, bajaba. Entonces pensémoslo como si fuera esta barrera de energía, o sea, esta barrera de energía sería este mismo pedazo, o sea, el intervalo de R a R1, si lo queremos llamar así. Entonces es de R a R1, sería este intervalo. Entonces lo que nosotros tendríamos aquí sería que dependiendo pues el nivel de energía promedio, en este caso esta partícula, tendríamos entonces pues, dada esta dualidad, tendríamos una energía que estaría oscilando así en este proceso, luego llega y atraviesa la barrera, o sea, toca la barrera, y lo que hace en este momento es decaer su longitud de onda y llega finalmente con una longitud de onda mucho menor, ¿no? Entonces, esto particularmente sería mencionándolo dentro del núcleo. Entonces sería, por ejemplo, en este caso la longitud de onda de nuestro núcleo de helio, si queremos representarlo así, o sea, sería la energía de la partícula alfa, ¿sí? Luego atraviesa la barrera de potencial, la barrera nuclear, y aquí luego ya tendríamos el efecto entonces fuera del núcleo. ¿Listo? Y pues aquí ya en este promedio pues lo que tendríamos sería pues evidentemente entonces ahí nuestro efecto túnel, ¿no? El famoso efecto túnel. ¿Listo? Entonces, pues ya está. Entonces, si nos damos cuenta, pues solamente depende realmente de este proceso. Y pues ya tenemos entre la facilidad que esta partícula, en este caso alfa, logre escapar, ¿no? Ya más adelante hacemos unos ejemplos de estos tipos de energía y los comparamos con más adelante unas cantidades de energía bastante importantes que se utilizan dentro de esta física nuclear. ¿Listo? Y vemos el alcance tan grande que tiene. Bueno, ya una vez entendido esto, ya entramos más en detalles puntuales, pasamos al siguiente efecto de decaimiento, que sería el decaimiento beta. ¿Vale? Entonces, el núcleo hijo tiene el mismo, en este proceso, va a tener el mismo número de nucleones que el padre, pero el número de cargas sí va a cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de
nomenclatura, tendríamos, esperen que aquí creo que vamos a tener inconvenientes con la pizarra, así que más bien prefiero hacer una nueva página acá. Entonces, otra vez, decaimiento beta. Y entonces, como les decía, dentro de este proceso lo que vamos a tener, pues, inicialmente sería el núcleo padre, anotado por X, con su respectivo número de masa atómica, número atómico, y entonces lo que haría en este proceso sería desintegrarse en un núcleo hijo Y, que tendría el mismo número de masa, ¿sí? Pero que en este caso va a corresponder a un diferente número de número atómico, ¿vale? Claro, y entonces uno podría aquí pensar, ok, algo está sucediendo acá. Tenemos un proceso donde tenemos la misma cantidad de nucleones, ¿sí? El mismo número de masa atómica, pero al parecer estamos ganando en este caso un, un protón más, ¿cierto? Es como si de la nada, particularmente este núcleo, estuviera ganando un protón más. Algo debió haberse convertido, ¿vale? Y para que podamos equilibrar este proceso, pues es justamente donde aparece entonces nuestra famosa partícula beta, ¿no? Negativo. ¿Y por qué hago la mención del negativo? Porque pues lo que nos vamos a dar cuenta es que este beta negativo va a hacer referencia exactamente a la información que nos va a estar dando en estos procesos de decaimiento beta para que se equilibre esto. ¿Por qué? Pues lo que tiene que pasar aquí para que esto se mantenga equilibrado desde esta simple ecuación, pues sería evidentemente primero que su masa atómica deba ser cero, porque cero masa nos devolvería A. Eso tiene que tener sentido. Y por otro lado, la otra característica que a priori debería tener esta partícula, pues debería ser que tuviera carga menos 1. Ahí es de donde viene justamente el beta negativo, porque tiene carga menos 1. ¿Sí? ¿Y por qué debe ser menos 1? Porque al equilibrar y balancear justamente esta ecuación de menos 1 más 1 nos da 0 y volvemos a obtener el z. O sea que simplemente por un balanceo sencillo de la representación de este decaimiento podemos ya averiguar información sobre esta partícula. Entonces, ¿quién es beta negativo? Es la pregunta, ¿no? Pues si nos damos cuenta de las características puntuales que tiene una masa particularmente atómica de 0 y una carga de menos 1, y si recordamos justamente que la masa atómica hace referencia a la suma de el número de protones más el número de neutrones, pues lo que estaríamos diciendo sería que la información de esta partícula es que no tiene protones ni tampoco neutrones. ¿Y qué partícula no tiene protones ni neutrones pero sí tiene carga negativa? Pues nos quedaría, y para ese momento experimental, pues justamente el electrón. Electrón que tiene carga menos 1 y que tiene pues número de masa atómica en este caso 0, pues evidentemente porque el electrón en sí no es una partícula que contenga protones y neutrones, es una partícula de hecho fundamental dentro del modelo estándar de partículas, ¿vale? O sea que responderíamos a este balanceo utilizando justamente pues esta declaración, ¿no? Esta partícula debe ser exactamente el electrón para que ese proceso se pueda llevar a cabo. ¿Vale? Y hasta aquí pues ya estaríamos todos felices, pero ¿qué fue lo que sucedió históricamente? Históricamente lo que sucedió cuando empezaron a hacer este balanceo y analizar cuidadosamente la cantidad de energía que se producía en estos procesos de reacciones nucleares, perdón, de caimientos nucleares, se empezaron a dar cuenta que había un déficit energético que estaba faltando. Y este déficit energético que estaba faltando realmente eran por unas partículas que para aquel momento todavía desconocíamos. Y estas partículas iban a ser posteriormente descubiertas y tituladas como las famosos neutrinos y antineutrinos, ¿no? Que son unas partículas similares a los neutrones, pero mucho más ligeras y que son partículas fundamentales a diferencia de los neutrones. Los neutrones sabemos que están compuestos de quarks y esos quarks son los que conforman justamente a estos nucleones que nosotros llamamos los neutrones. Pero los neutrinos son partículas que tienen también carga neutra y que tienen una masa tan insignificante que se acercan, de hecho, bastante en algunas características a casi ser un fotón. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos una partícula que es bastante ligera, muy difícil de calcular, por eso pues para esos momentos no teníamos una información clara sobre esta energía, este desbalanceo energético, pero pues a medida que los experimentalistas fueron avanzando en sus detectores, pudimos llegar por fin a analizar a partir de las velocidades y la cantidad de energía a las que iban liberadas estos neutrones, estos neutrinos y antineutrinos, pues que realmente sí eran partículas que teníamos que tener en cuenta dentro de estos modelos, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, y espero no equivocarme, Fermi creo que fue uno de los que predijo y trabajó sobre esas partículas. Em, Listo. Y pues en este proceso de decaimiento, este sería un decaimiento beta negativo, decaimiento beta negativo, debido, pues aquí si nos damos cuenta tenemos una partícula de carga negativa, que sería en este caso el electrón, ¿sí? Em, y ya, ¿vale? Entonces, si lo reestructuramos dentro de nuestro contexto ya un poco más actualizado, pues ya lo que podemos decir entonces ya no es una partícula incógnita, llamémosla beta, sino que directamente ya estaría relacionada por lo que sería el electrón, ¿no? Ah, bueno, ustedes se preguntarán por qué no coloco aquí la información de carga y esto, pues evidentemente pues porque aquí también sería nula, ¿no? Entonces a veces se hace omisión pues de este término y pues simplemente lo dejamos como el neutrino, ¿listo? Y más por un balanceo energético. ¿Listo? Entonces ya tendríamos este decaimiento beta negativo, esta sería su versión, vamos a llamarla versión 2.0. ¿Listo? Y ya tendríamos el primer tipo de decaimiento beta. Y así como existirá un decaimiento beta negativo, pues también existirá su opuesto, ¿no? Que será entonces el decaimiento beta positivo. ¿Y qué será beta positivo? Pues curiosamente dentro de este proceso de física nuclear, perdón, quería ser menos. Dentro de este proceso, entonces lo que tendríamos sería un proceso de decaimiento radiactivo, pero donde ahora ya no vamos a tener una partícula beta negativo, sino que lo que vamos a tener es una característica de una partícula beta positivo, ¿sí? Y ahora podríamos hacer exactamente la misma pregunta. Si tenemos una pista sobre que esta particularmente partícula beta negativo corresponde pues a un electrón, una partícula beta positiva que debe corresponder por este simple otra vez balanceo. ¿Qué partícula tiene un número de masa atómica, o sea su cantidad de protones y neutrones de cero, y además su carga vale más 1 para que esto pueda balancearse? Pues no hay de otra más que entonces llegar a la conclusión que lo que estamos hablando es un positrón o lo que llaman también antielectrón, ¿no? Y es esa justamente la partícula que estaríamos hablando dentro del decaimiento beta positivo. Lo que realmente estamos aquí introduciendo sería un decaimiento de un positrón, ¿sí? O el antielectrón. Para que esta suma al final también logre balancearse, este menos 1 más 1 nos dé 0, llegamos otra vez a la z y el a más 0 pues nos dé a, que es lo que está atrás. ¿Listo? Y ya llegaríamos entonces a nuestra versión, aquí teniendo entonces que nuestro núcleo padre debe ser entonces igual a el núcleo hijo más un positrón que se libera más el neutrino. ¿Listo? Sería nuestra versión 2.0. Claro, ¿y cómo nos dimos cuenta de eso? Porque claro, pues para dentro de las matemáticas esto puede tener mucho sentido, pero desde un punto de vista observacional, ¿cómo es que llegamos a deducir que habían características de neutrinos, perdón, de electrones o positrones y demás elementos que estaban cambiando? Pues fíjense que eso depende de la información del núcleo hijo que se estaba desintegrando. Es como por decirlo así, suponiendo que hubiéramos tenido entonces en este caso un núcleo, por ejemplo, que me voy a inventar un número, digamos 180, y que después de un tiempo los experimentalistas observando en el laboratorio se dan cuenta que se descompone en un núcleo hijo que ahora no es 180, digamos aquí coloquémosle, no sé, 58. Entonces se dan cuenta que al descomponerse se libera pues un nuevo núcleo donde se sigue manteniendo esa masa, ¿sí? La cantidad de protones más neutrones, pero ahora lo que nos vamos a dar cuenta es que por ejemplo esto aumentó a un 59, ¿sí? O sea, estamos hablando de un nuevo elemento, otro elemento
otro núcleo completamente nuevo. Y ese núcleo completamente nuevo, pues lo que nos da información ya indirectamente también es pues qué es lo que debe haber pasado aquí como incógnita, ¿no? Aparte de la información del neutrino o antineutrino. ¿Qué es lo que le pasó acá con respecto a la carga? Entonces, pues aquí es donde podemos averiguar exactamente pues qué partícula tuvo que haber cumplido esas propiedades, y aquí es donde podemos descifrar también que tiene que ser el electrón. Obviamente esto pues más allá también de un cálculo indirecto sobre la medida pues de la masa de estos núcleos, pues también evidentemente lo podemos hacer por medio de los campos magnéticos que usualmente usan al proyectar esos tipos de experimentos. Por eso el CERN y muchos laboratorios del mundo cuentan pues con campos magnéticos intensos, grandes, potentes, para lograr analizar justamente los comportamientos de esas partículas y cómo interaccionan por medio de estos campos magnéticos. Y pues obviamente si estamos sumergiendo a este electrón, o sea, imaginémonos ya no este experimento simplemente ahí observando el núcleo cómo se desintegra, sino que ahora lo sometemos, por ejemplo, a un campo magnético, pues deberá comportarse correspondiendo a ese campo magnético, y hacia donde esté direccionado, pues un comportamiento también sobre el electrón. Si es que es un electrón, pues deberá comportarse así, pero si es un positrón, entonces se comportaría así. Y eso también nos da cuenta de la información de las partículas que estaríamos analizando, ¿vale? Listo. Entonces, ahí ya tendríamos este proceso. Esto digamos que sería el proceso de decaimiento beta en general en núcleos, ¿vale? Eh, pero digamos que hay una manera mucho más simple en la cual en física nuclear se ha reducido estos dos fenómenos. Y pues para entenderlo de una manera mucho más fundamental, y es que realmente lo que ocurre eh, es que como la carga se tiene que conservar, ¿sí? Y el protón tiene carga positiva, ¿sí? Su carga se conserva creando un electrón. O sea que lo que realmente estaría pasando aquí a modo fundamental es entonces que los dos procesos de decaimiento beta fundamentales que están sucediendo es que un neutrón se estaría transformando en un protón. Y para balancear este protón creado que tiene carga positiva, pues entonces deberá crearse una partícula beta o negativa, ¿no? O lo que para nosotros ya sabemos que representaría un electrón. Vamos a pensarlo de esta manera. Y aquí tendríamos un antineutrino. Entonces, fíjense, aquí lo que estamos viendo de una manera mucho más fundamental, y este proceso de hecho es uno de los más usados dentro de esta forma, no que dentro de la formulación uno no lo encuentra así, sino que lo encuentra es como esto, en algunos textos, ¿sí? Que es la misma ecuación que estoy colocando acá, solamente que aquí estoy colocando la información sobre carga y número de masa. Entonces, fíjense, claro, para que ocurran esos fenómenos, lo que debe pasar en el núcleo padre, en este caso, es que un neutrón, ¿sí? Un neutrón, uno de estos neutrones que conforman este núcleo padre, debe estarse transformando en un protón, ¿sí? Y en el momento que se transforma en un protón, pues para que podamos balancear justamente la cantidad de carga y la cantidad de masa que tiene, pues las características que debería tener pues deberían ser exactamente las opuestas y con número de masa igual a 0. ¿Sí? Porque aquí tenemos más 1 menos 1 que nos da 0, y aquí tenemos 1 más 0 que nos da 1, ¿sí? Y la información del neutrino pues evidentemente que es bastante baja. De hecho, si ustedes recuerdan al inicio de este curso que les di la información un poco sobre la masa del neutrón y la masa del protón, y que sabemos que aunque son casi iguales, por unos decimales realmente difieren, esa información de diferencia de la cantidad de masa que poseen también hace parte, involucra justamente la razón de este neutrino y antineutrino que aparecen dentro de estos procesos de decaimiento, ¿vale? Entonces este sería nuestro proceso de decaimiento negativo, y también pues tendríamos la otra versión de este decaimiento, que sería el decaimiento beta positivo, que entonces ya no es un neutrón transformándose en un protón, por esas razones que gana más uno, ¿cierto? El núcleo hijo, sino que ahora lo que tendríamos es que un protón se estaría transformando, en este caso, en un neutrón. ¿Sí? Y que pues evidentemente para balancear y que al final nuestro resultado sea lo original, un protón, pues aquí debería existir entonces una partícula que tuviera en este caso masa atómica 0 y que tuviera una carga positiva de más 1. ¿Sí?
Y a este proceso pues es justamente lo que se conoce, el proceso de protón, desintegración protón en neutrón, lo que se llamaría entonces el decaimiento, el proceso de decaimiento positivo. ¿Listo? Pues ya está. Entonces, por medio de qué se pueden presentar estos dos tipos de decaimiento. Y esta parte pues la abordo de una manera pues un poco más superficial, sin entrar ya en modelos un poco más contemporáneos dentro de la teoría cuántica de campos, pero pues sabemos que lo que media realmente estos tipos de desintegraciones es lo que se conoce mayormente dentro de las fuerzas fundamentales del universo como la fuerza nuclear débil. ¿Listo? Entonces, la fuerza nuclear débil es la que juega aquí un rol principal en esos tipos de procesos de decaimiento y particularmente para este decaimiento positivo o negativo, pues que juega un papel importante. ¿Sí? Entonces el electrón o positrón implicados en los decaimientos son creados dentro del núcleo. ¿Sí? O sea, estos procesos son creados, esta parte es importante, son creados dentro del núcleo. ¿Listo? Como paso inicial pues para este proceso. Son creados dentro del núcleo. ¿Listo? Esto equivale a decir que un neutrón en el núcleo es transformado en un protón, por estos dos procesos que les acabo de mencionar. Los electrones emitidos se emiten a energías diferentes. Claro, aquí lo coloqué, bueno, esperen, corrijo aquí este pedacito que lo ha colocado, eran, eso es, eso. Entonces, esos electrones, pues evidentemente, ya sea el positrón o el electrón, van a ser emitidos a energías diferentes. ¿Sí? Históricamente, el inicio solo se pensaba que existían, como les digo, beta negativo y beta positivo, pero... no es Fermi, es Pauli particularmente, en 1930, justamente es el que propone que hay una tercera partícula para conservar la energía que parecía ser violada según el balanceo. ¿Vale? Entonces allí es donde pues, viene a introducirse el antineutrino y el neutrino para conservar justamente esas condiciones físicas. ¿No? Entonces es Pauli el que propone esos procesos de esas partículas faltantes. ¿Listo? Wolfgang Pauli. Listo. Bueno, hago este apunte en rojito aquí importante sobre que estas partículas son creadas dentro del núcleo porque a veces puede llegarse a confundir de pronto dentro de esta literatura que se piensa que esos electrones emitidos o esos positrones emitidos son de los átomos que conforman el átomo en sí. Y eso es falso, ¿vale? Para que sea mucho más clara la información en ese aspecto. O sea, no es como si tuviéramos aquí particularmente, suponiendo aquí este punto que fuera el núcleo, ¿vale? Toda la información de protones, neutrones y todo lo que exista. Y entonces, digamos, aquí tenemos, ¿vale? Aquí un modelo representativo, digamos, la cantidad de electrones que existen por allá orbitando, ¿sí? Entonces, no es como si uno de estos electrones particularmente que están orbitando el núcleo atómico escapara, ¿sí? No es que esos electrones escapen, sino que este proceso que está creándose es en el núcleo, ¿sí? O sea, que realmente lo que está pasando es que no se está liberando un electrón o un positrón dentro de los modelos atómicos en estos procesos nucleares, sino que este electrón que se está emitiendo realmente está saliendo directamente desde el núcleo. ¿Listo? Ya sea el electrón o el positrón, esa información está saliendo directamente del núcleo. Por eso se llama fuerza nuclear débil. ¿Listo? Para que no se confunda con respecto a ese tema. Porque tal vez en algún momento me llegó a pasar a mí que cuando estaba aprendiendo por primera vez esto, llegué a pensar pues eso, que realmente eran los electrones los que estaban orbitando, los que se desprendían del núcleo, pero no, eso no tiene, son procesos completamente distintos, ¿vale? Entonces, para que quede mucho más claro ese aspecto, ¿vale? Listo. O sea, ¿qué más apuntes tengo por aquí? Vale.
Vale, entonces, justamente, de hecho, me sirve para tratar este problema. Ah, bueno, se me olvidó colocar los ejemplos. Entonces, digamos, hay un ejemplo. Voy a colocar aquí algunos ejemplos con respecto a este caimiento beta. Entonces, eh, unos ejemplos pueden ser los siguientes dentro de estos decaimientos. Entonces, puede ser, por ejemplo, un ejemplo que tenemos un núcleo de carbono 14, ¿listo? Y se desintegra por decaimiento beta negativo. Eso quiere decir que su masa atómica se va a mantener igual, vamos a tener nitrógeno, pero en este caso pues el nitrógeno tiene un número atómico de 7. O sea, lo que estamos viendo es que está ganando un protón, o sea que estaríamos diciendo que uno de sus neutrones se tuvo que haber transformado en un protón. O sea, estaríamos hablando de la condición que está acá arriba, y por tanto pues lo que se tiene que transformar directamente pues aquí dentro de nuestro balanceo pues debería ser en un electrón, ¿no? Más un antineutrino. Ese sería un proceso de decaimiento beta negativo. Y por otro lado tendríamos un proceso de decaimiento beta positivo, que por ejemplo podría ser el decaimiento de nitrógeno 12 en carbono 12. Entonces fíjense que aquí lo que está pasando es que un protón de estos se está transformando en un neutrón, ¿cierto? Pero a su vez entonces lo que está pasando al bajar este número pues debe equilibrarse colocándole un positrón. O sea, un positrón en este caso estaría emitiendo. Y aparte el neutrino. ¿Listo? Esos serían, por ejemplo, los ejemplos pues de este proceso. Entonces ahora sí, iba con el aspecto último que les estaba comentando acá y era, vale, entonces ya como entendemos que dentro de la fuerza nuclear débil, justamente de estas partículas que se crean dentro del núcleo, existe un proceso cuando un núcleo padre captura a uno de sus propios electrones que emite, ¿sí? Es por decirlo así, como si estuviéramos diciendo que entonces aquí estaría nuestro núcleo padre, ¿sí? Pero en un proceso de decaimiento beta llega y emite una de esas partículas, digamos un electrón, pero el mismo núcleo padre logra capturar, o sea, el electrón no alcanza a tener la energía suficiente para salir completamente, sino que vuelve a ser capturado por el núcleo, ¿vale? A uno de sus propios electrones y perdón, y a este proceso es lo que se le suele llamar dentro de estos modelos nucleares, lo que se conoce como una captura electrónica, ¿sí? Entonces, antes de ser disparado el electrón y alejarse para siempre, lo que hace el núcleo realmente es hacer que este electrón quede en manos como tal del núcleo, ¿no? Entonces, esta captura electrónica es justamente pues uno de los procesos también que se llevan a cabo en esos procesos nucleares, y es una también de las razones importantes a veces de lo que nos enseñan dentro de los decaimientos, ¿no? Beta. Entonces el producto final después del decaimiento en un núcleo cuya carga en este caso sería de Z-1, entonces podemos colocar un ejemplo como el siguiente. Entonces vamos a suponer entonces que en este proceso de captura electrónica tenemos un núcleo padre, ¿sí? Entonces tenemos un núcleo padre, el cual en este caso pues obviamente sería inestable, y entonces emite, o sea, se desintegra por decaimiento beta, pero el mismo núcleo que fue desintegrado lo vuelve a recapturar, o sea, estaríamos diciendo que estaríamos sumándole, digamos, para el proceso de el electrón, un electrón, y este proceso entonces lo que haría sería transformarse entonces en el, bueno, aquí cambiaríamos de núcleo, ya no sería el mismo núcleo X, sino que sería otro núcleo Y, ya que aquí lo que tendríamos sería un proceso de Z-1. Y se liberaría en este caso un neutrino, ¿sí? ¿Listo? Mm, Entonces, un ejemplo particularmente ya un poco más aterrizado de esto podría ser, por ejemplo, el decaimiento del berilio, donde, por ejemplo, dentro de este núcleo de berilio ocurre una captura electrónica dentro de este decaimiento beta
Y entonces, pues lo que sucedería aquí sería que esto se transformaría directamente entonces en, si nos damos cuenta, según el balanceo tendríamos el mismo número de masa atómica, pero en este caso tendríamos entonces 4 menos 1 que nos daría 3, o sea que el núcleo que estaría aquí representando sería el núcleo de litio. Listo, más un neutrino que estaría en este caso escapando. ¿Vale? Serían los productos finales. Entonces estos efectos que ocurren de captura electrónica pues hacen también ver otra forma de equilibrio que ocurren aparte cuando ocurren estos tipos de decaimiento beta, ¿no? Entonces siempre digamos que nos explican dentro de esta física nuclear de decaimiento beta que estos electrones o positrones salen disparados, pero algunos de esos electrones o positrones vuelven a ser recapturados y generando pues este efecto de captura electrónica, ¿vale? Que ocurre más que todo esos tipos de, en la mayoría de los casos es un electrón de la capa K, ¿sí? Que es capturado, y a esto se denomina pues usualmente captura K, ¿vale? Dentro de lo que nosotros ya aprendemos de esas capas también eh, dentro de los modelos atómicos, ¿no? Bueno, y por último entonces, ya para cerrar el día de hoy tendríamos el efecto, el último decaimiento, parte del decaimiento alfa y beta que vimos, entonces sería el decaimiento gamma. ¿Listo? Entonces tendríamos por último el decaimiento gamma. Listo. Entonces a menudo un núcleo que realiza un decaimiento reactivo, ya sea alfa o beta, se deja en un estado excitado de energía. Entonces, lo que decimos aquí es, digamos que sea un proceso de decaimiento, a colocarle decaimiento alfa o beta, ¿sí? Los núcleos hijos, ¿vale? Los núcleos hijos o el estado, ¿sí? Como tal de este decaimiento reactivo, eh, eh, finaliza con un estado excitado de energía. Excitado de energía. ¿Listo? Entonces el núcleo puede así realizar un segundo decaimiento a un estado de menor energía. ¿Vale? A un estado de menor energía. Tal vez al estado base, al emitir un fotón, ¿sí? A esos fotones se les llaman los famosos rayos gamma. Estos tienen una energía muy alta, puede ir del orden, entonces esperen aquí, voy colocando esta información. Entonces, igual, bueno, ahorita les retrato bien cómo sería, digamos, visualmente para que se logre entender esto. Entonces, este decaimiento gamma es la producción, vamos a colocarle de forma sintetizada, producción de fotones de alta energía en núcleos excitados. ¿Listo? Y de que pueden ir del orden desde un megaelectronvoltio hasta un gigaelectronvoltio, o sea, una cosa bestial, ¿no? Relativa a la luz visible, de la luz visible, para que recordemos, la luz visible pues se encuentra alrededor de un electronvoltio. O sea que ya hablar de un megaelectronvoltio y un gigaelectronvoltio es una cosa realmente alucinante, ¿no? Y eso justamente las razones de por qué estos tipos de decaimiento de radiación son tan letales para los seres biológicos, ¿vale? Entonces, similar a los fotones emitidos o absorbidos en un átomo, ¿sí? Un fotón gamma tiene una energía, si ustedes se acuerdan dentro de los procesos, por ejemplo, de radiación de los átomos, donde por ejemplo teníamos entonces un núcleo acá, ¿sí? Tenemos aquí entonces nuestro átomo, por ejemplo un fotón llegaba, interaccionaba con alguno de estas partículas, y entonces podía por ejemplo un electrón pasar a otro estado, ¿cierto? Al capturar esta energía, o saltar a un estado externo. ¿Qué pasó? 15 minutos, listo. Entonces pues aquí lo que nosotros teníamos era un tipo más bien de interacción de fotón, pero a escala atómica. Cuando hablamos de escala nuclear,
pues este fotón que estaría emitiéndose, ¿vale? Pues evidentemente deberá tener una energía dada por HF, o sea, la constante de Planck por la frecuencia, ¿m? Que es igual a la diferencia, o tiene que ser igual a la diferencia, particularmente, de energía entre los dos nucleones de energía que se están produciendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos que dentro de nuestro proceso de decaimiento alfa o beta que estemos analizando, por ejemplo, tomando como un ejemplo digamos el del decaimiento beta negativo, tenemos digamos aquí el carbono 14 inestable, se desintegra en un nitrógeno 14. Si este nitrógeno 14 no necesariamente tiene que ser un núcleo completamente estable cuando se desintegre, sino que de hecho lo que menciona justamente este proceso de decaimiento gamma es que estos núcleos, si lo llamamos entonces al núcleo ya decaído, como un núcleo excitado, y pues digamos que para colocar este elemento conceptual de excitación pues es justamente por medio de un asterisco. Entonces este es que el asterisco lo que me indica es que tenemos un núcleo excitado. Entonces para que logre obtener pues un nivel energético estable, pues es justamente liberar energía en forma de rayos gamma o de fotones, lo que colocamos justamente con la letra griega gamma. Listo, entonces fíjense que aquí lo que pasa realmente es, pues evidentemente ya el fotón no tener carga y evidentemente no tener tampoco número de masa atómica, no tener protones ni neutrones, pues realmente el balanceo queda completamente igual, intacto. ¿Mm? Solamente lo que sucede aquí es que este nivel energético del núcleo, que sigue siendo inestable, pues se va a liberar por medio de radiación gamma. ¿Listo? Entonces, pues para que sea un poco más entendible ese aspecto. Entonces, un núcleo puede alcanzar un estado excitado por una colisión violenta con otra partícula, por ejemplo. Son los procesos que ocurren para que esos niveles energéticos sean muy altos y tengamos, por ejemplo, núcleos excitados. Y eso es justamente lo que ocurre, por ejemplo, en el CERN, ¿no? Colisiones violentas de partículas, de choques de partículas. Entonces aquí tenemos una liberación de energía y de rayos gamma, pues bestial, ¿sí? Sin embargo, es más común que un núcleo se excite también después de un decaimiento alfa-beta. Entonces digamos que tenemos dos procesos para generar rayos gamma. Entonces tendríamos una colisión de partículas, donde aquí en la mitad harán kaboom, y entonces esto liberará energía, rayos gamma. Pero también, pues simplemente al tener una muestra y al decaer esta muestra entonces en su respectivo núcleo, hijo, y digamos otras partículas, lo que sea que vayan a descargar, entonces este núcleo hijo pues puede que esté en un estado excitado y a su vez entonces para que entre a su estado base, pues lo que hará será liberar también energía en forma de fotones, ¿no? Digamos que son dos formas que podríamos generar rayos gamma, uno por el simple proceso de decaimiento y otro por el colisión de partículas, ¿no? Listo. Esto por ejemplo lo podemos ver como un ejemplo aterrizado, por ejemplo en el decaimiento del boro. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este núcleo y digamos que al desintegrarse por decaimiento beta, entonces, por ejemplo, beta negativo, entonces terminaríamos aquí con un carbono 12 y este carbono 12 terminaría en un estado excitado. ¿Sí? Tendríamos el balanceo pues que ya acabamos de aprender con el recaimiento beta más un antineutrino, pero justamente este carbono 12 que está en estado excitado, para que llegue a su estado base y esté estable, pues lo que tendrá que hacer será eh, emitir en este caso radiación o los famosos rayos gamma. ¿Listo? Entonces serían realmente los dos pasos que estarían ocurriendo en estos procesos cuando estos núcleos hijos pues terminan en estados bastante excitados. ¿Listo? Digamos que una gráfica usualmente que se puede utilizar para hacer como un poco más visible estos procesos es suponer, por ejemplo, entonces los dos tipos de procesos que pueden ocurrir en un decaimiento beta negativo. Entonces, este estado, por ejemplo, sería el estado energético más alto, en el cual se encuentra, por ejemplo, el boro 12, y que estaría
em, aproximadamente para el boro del orden de 13,4 megaelectronvoltios. ¿Listo? Nivel de energía en el cual se va a desintegrar. Y entonces pueden ocurrir dos casos. Entonces el primer caso es que esta desintegración se genere, primero, generando un carbono inestable o que vaya directamente a generar un carbono estable. Entonces, ambos procesos por un decaimiento beta negativo, ¿sí? Entonces, esta podría ser el camino 1, si quieren verlo así, camino 1, podría ser, bueno, más bien camino 1, opción 1, la opción que puede tomar este decaimiento, opción 1, o la opción 2, que sería este. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la opción 1? Que por decaimiento beta negativo se llegue al carbono 12 inestable o excitado, ¿sí? Y luego, por medio de una liberación de rayos gamma, podamos llegar a un carbono 12 en su estado base. ¿Listo? Y dentro de esta energía, por ejemplo, de esta excitación justamente del carbono 12, esta liberación de fotones, por ejemplo, puede reproducir pues unas cantidades ya específicas de, por ejemplo, un valor de 4,4 megaelectronvoltios. ¿Listo? Que sería esta liberación de energía. O la otra opción que podría ocurrir, en vez de que el boro se desintegre por desintegración beta en un estado de carbono 12 excitado, pues ya es directamente que vaya al estado base del carbono 12 sin generar algún tipo de radiación gamma en el proceso. ¿Listo? Entonces así según la gráfica el boro 12 puede decaer directo al estado base carbono 12, ¿sí? Emitiendo el electrón de 13,4 megaelectronvoltios o realizar un decaimiento beta negativo excitado, ¿sí? Seguido de un decaimiento gamma al estado base, donde el electrón tendría, pues en este caso, aproximadamente 9 megaelectronvoltios, el electrón como tal, el electrón emitido, y los rayos gamma de valor de 4,4 megaelectronvoltios. ¿Vale? Eh, ¿Por qué el electrón tendría en este proceso entonces, o sea, en el proceso del decaimiento, porque el electrón ganaría un nivel energético de 9 megaelectronvoltios? Porque si nos damos cuenta aquí dentro del estado inicial energético, que sería 13,4 megaelectronvoltios, si llegamos al estado excitado de carbono acá, pues fíjense que la diferencia de 13,4 y 4,4 pues sería 9 megaelectronvoltios, ¿sí? Y este nivel energético en el cual estamos reduciendo justamente este estado energético hasta este estado excitado de carbono 12, pues es por medio de esa liberación del electrón, que va a tener este valor de 9 megaelectronvoltios, ¿sí? Y aparte de eso, pues se liberará, si es un estado excitado, pues una energía en forma de rayos gamma de 4,4 megaelectronvoltios, para así completar su nivel completo, que sería de 13,4 megaelectronvoltios. Pero si el boro 12 entonces se desintegra a su estado base como tal directamente, entonces fíjense que lo que llegamos es a un estado base de un estado de base de carbono 12, y pues el electrón que habrá sido emitido recorriendo este camino pues va a ser un electrón directamente relacionado con pues el valor de 13,4 megaelectronvoltios. ¿Listo? Entonces fíjense que la energía que puede reproducir ya sea el electrón por un núcleo hijo excitado o un núcleo hijo en su estado base, pues va a depender también del tipo de desintegración que tenga y si hay rayos gamma de por medio, ¿vale? Para que eso quede claro. Listo, chicos. Entonces, por hoy yo creo que dejamos hasta acá. Mañana vamos a hablar ya directamente sobre los tipos de reacciones nucleares. ¿Listo? Yo creo que a partir de ahí ya podemos entrar un poquito más en detalle algunos cálculos directamente de, 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 de energía de esos procesos de decaimiento alfa, beta y gamma. ¿Listo? Y una vez acabemos con eso, ya podríamos entrar ahora sí en son de las cuentas, digamos, ya más cuantitativamente, en hacer algunos cálculos, unos ejemplos para que vean en qué tipos de energía se pueden transformar esos procesos de decaimiento, ¿no? Y cuánta, cuánto nivel de energía se pueden reproducir por medio de estos efectos, ¿listo? Y pues que va a llevar justamente al entendimiento posterior pues del funcionamiento de la energía que posee pues una estrella, ¿sí? Dentro de toda esta cantidad de masa que tiene los diferentes tipos y modelos de estrellas, ¿listo?
Pues nada chicos, entonces hasta aquí vamos el día de hoy. Entonces espero pues todo haya quedado claro. Nos veríamos entonces el día de mañana, ¿vale? Gracias.